Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. El contrabando de huachicol es la gallina de los huevos de oro de los cárteles. También los bancos digitales buscan alejarse de los pasos de Bineo y la falta de controladores compromete la seguridad aérea en México. Es miércoles 7 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy bien informados y muy bien informadas. Hoy está conmigo Eréndira Reyes, editora de tecnología en Expansión. Muy buen día, Ere, ¿cómo estás? Muy bien, qué milagro, Mónica, que por fin me invitan a este daily. No reveles el nombre de nuestra productora. Solamente cuando viene se revela su nombre. Todos los demás días, por favor, no, porque puede recibir muchos mensajes negativos en la plataforma en la que nos escuchen. Y ya saben que también pueden mandarle sus mensajes a Mónica en @expansiónmx, pidiéndole cambios, ajustes, lo que sea que quieran ahí en nuestras plataformas. Y también pueden ponerlas en la cajita de los comentarios. Pero bueno, mucha información. Ayer por la tarde, hora de México, India lanzó una serie de ataques en contra de 7 sitios en Pakistán, esto en medio de un incremento en las tensiones que hay entre ambos países. Recordemos que recientemente hubo un ataque mortal en contra de turistas en la región de Kashmir, que está administrada por India. Recordemos que Cachemira, ¿verdad? Que esta zona está, se la disputan ambos países. Aquí el gran problema es que ambos tienen armas nucleares, entonces es un conflicto que de escalar puede tener repercusiones muy, muy significativas a nivel internacional. Pero bueno, esa es la información, por lo menos hasta el momento. Pakistán no había todavía realizado algún ataque importante en contra de territorio indio y se espera que haya una intervención de la comunidad internacional para evitar un escalamiento de este conflicto. Y también en otra nota muy breve, Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, prepara ya su declaratoria de culpabilidad en Estados Unidos. Él y su hermano Joaquín llevan meses en negociaciones con Estados Unidos, luego de que presuntamente operaran para entregar al Mayo Zambada. Así es que también hay bastante información para los próximos días sobre el futuro de Ovidio Guzmán y de su familia. Pero bueno, vámonos ya al tema principal, porque también es delito, y es que el contrabando de huachicol se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de los cárteles, más allá del tema de las drogas. El robo y tráfico de combustible y petróleo crudo a Estados Unidos es una de sus principales fuentes de ingresos ilícitos. Sí, si no saben qué es el huachicol, pues básicamente es el robo y el tráfico de combustible y petróleo crudo a Estados Unidos, que, además tiene este otro sobrenombre que es el huachicol fiscal. ¿Y por qué es huachicol fiscal? Bueno, pues es una manera, de relacionar estos ingresos que provienen de manera ilícita, no relacionados supuestamente con el narcotráfico, pero que en realidad, pues sí, es una manera de mantener ingresos y ganancias y que, pues, es difícil, traquearlos. Entonces, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó que desde hace varios años organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo suministran petróleo crudo robado a redes criminales en Estados Unidos. Uh-huh. Y pues esto está generando que cientos de millones de dólares anualmente estén perdidos. No se sepa dónde están, cómo llegaron, cómo se están moviendo, y pues es a través de este producto. No es nada nuevo, podescuchas, no es nada nuevo el tema del robo de combustible
combustible. Recordemos que al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador hubo un incremento importante de este delito, de hecho incluso accidentes bastante relevantes y trágicos en esos primeros meses de su administración, y bueno, ahora este delito continúa, y bueno, era una actividad en su momento que prácticamente involucraba a todos los círculos de Pemex y sus trabajadores. No obstante, integrantes del crimen identificaron que el robo de hidrocarburos era un negocio que dejaba altas ganancias, así es que se convirtió ya en una de sus actividades y el número de tomas ilegales para extraer combustible creció. Vaya, el crecimiento es, si ustedes ven la gráfica, una locura. Sí, solamente desde 2011 el número de tomas clandestinas se fue yendo poco a poco hacia arriba, pasó de tener 1,400 tomas en 2011 a casi 15,000 tomas en 2018, que esto, si lo estamos dimensionando, es, imagínate pues una red de el país y que de repente no sepas que hay tomas clandestinas, por eso es que hay tantos accidentes. Es un crecimiento de 1000%. Las cifras que acabas de mencionar representan un aumento de 1000%. Nada en este país más que en el mundo del delito y el crimen crece 1000%, lo cual es una auténtica tragedia. Y bueno, Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, advirtió que es tan rentable el huachicol que para algunas organizaciones delictivas esta actividad ya representa hasta 90% de sus ingresos. ¿El narco qué? La venta de combustible robado. Caray, la verdad es que seguramente, y eso es tristísimo, yo aquí en la Ciudad de México no ubico, pero nada más me salgo tantito al Estado de México y sé de varios puntos de huachicoleo muy normalizados, que la gente ya sabe perfectamente cómo llegar, qué tiene que decir, y obviamente consume combustible. Bueno, pues esto mismo está empezando a suceder en más partes del país y está siendo tremendamente rentable, sí, a través, pues, obviamente, de perforación de ductos, también el robo de las refinerías, secuestro de camiones cisterna y obviamente a través de sobornos a empleados de Pemex. Se roban el combustible, después lo transportan a territorios que controlan los propios cárteles, las propias organizaciones criminales, lo introducen de contrabando a Estados Unidos, muchas veces lo etiquetan con leyendas como aceite usado, material peligroso y algunas otras leyendas para evitar el escrutinio. Se evaden de esta manera también impuestos y otro tipo de regulaciones, derechos. Al final del día es algo que es un delito que, por más que se ha buscado combatir desde hace varios años, no disminuye. Y de nuevo, cuando tienes este tipo de ganancias y sobre todo incrementos en las tomas tan significativas, te habla de que pues es un poco este efecto cucaracha, ¿no? O de globo inflado, lo aprietas por un lado y crece por el problema por el otro. No hemos logrado hallar, por lo menos las autoridades no han logrado hallar la fórmula para darle la vuelta a esto. Pero bueno, en temas que nos encantan, ya saben, Trump pone en duda ahora la vigencia del TEMEC, dice, ¿lo vamos a renegociar o lo vamos a terminar? Pues sí, no hay de otra, o nos quedamos con él o simplemente le decimos adiós. Pero bueno, el presidente estadounidense volvió a colocar a nuestro acuerdo comercial, o el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en esta línea de fuego. Dijo que era un arreglo transicional, pese a que lo negoció en su primer mandato, y dijo que el próximo año habrá una negociación para ya de plano echarlo a la basura, o si todavía tiene propósito ajustarlo. Literalmente, si fuera el community manager de Donald Trump, estaría pensando en tener al TEMEC así secuestrado, ahorcado por él, con casi una amenaza, diciéndole como, a ver, ¿cumples o no? Si el community manager, si el dueño de las redes sociales de la Casa Blanca ya lo posteó como el Papa y ya lo posteó como personaje de la Guerra de las Galaxias, ¿qué más puede suceder? Puede suceder esto, o sea, literalmente esta es la imagen que me viene a la cabeza a un Trump diciendo que el TEMEC solamente va a negociarse si las partes cumplen estrictamente casi como pues lo que él quiere, y eso me parece en algún punto hasta un poco un secuestro del TEMEC, así de o cumples o bye. Esto atiende, pues escuchas, al nuevo modelo comercial de Estados Unidos, que no termina de tomar forma, no termina por cuajar y tampoco de tener efectos positivos de ninguna manera.
que es el fin de los acuerdos multilaterales a favor de las negociaciones directas país a país. Es por ello que el TEMEC pues sí corre cierto riesgo de manera relevante, pero también es verdad que eso es lo que nos ha protegido, por lo menos hasta el momento, de tener, por ejemplo, aranceles como lo tienen algunos otros países, generalizados o mucho más altos. Todavía existe, ¿verdad?, cierto nivel de libre comercio en América del Norte gracias al acuerdo que tenemos todavía vigente. Y yo creo que sí le falta una buena actualización, sobre todo en temas, o sea, en temas que me competen en mi caso mucho, toda la parte de servicios, toda la parte de plataformas. Yo creo que también una renegociación que podría también ayudar en algún punto a que estas empresas, si están operando en los países miembros del TEMEC, que es el caso de Canadá y de México, incluso puede llegar a ser una buena carta para los negociadores, porque finalmente son empresas que han crecido muchísimo y que la última gestión tampoco es que las haya visto mucho Trump. Correcto, pero bueno, esta semana inicia ya la convención bancaria, la 88 convención bancaria, uno de los eventos más importantes en el ámbito financiero aquí en nuestro país. Y nuestra colega Luz Helena Marcos nos presentó un trabajo muy, muy interesante. Recuerden que todos los días en expansión.mx traemos un serial muy interesante sobre dónde estamos parados en el sector bancario aquí en México. Y hay una historia muy reciente, de hecho, pero que se ha convertido ya en una especie de película de terror, de relato fantasmagórico entre el sector financiero, sobre todo entre los bancos digitales que están buscando evitar a toda costa convertirse en el próximo Bineo. ¿De qué va esta historia? Pues mira, básicamente nosotros contamos un poco la historia de Bineo así a detalle, y la verdad es que es el banco digital que Banorte lanzó en 2023. Fue pues una apuesta, obviamente, por pasar de este modelo tradicional que tienen los bancos, de no solamente tener una aplicación móvil, que es lo que casi todos los bancos tradicionales hicieron, desarrollar aplicaciones móviles que usualmente de hecho hicieron con partners muy digitales o muy enfocados en la parte digital. Y acá no, aquí estaba como un refuerzo mayor a crear pues un banco, un producto completamente digital, muy similar tanto en la experiencia de usuario, en la facilidad, que empezaron a tener muchas fintechs, sofipos, que también empezaron a crecer bastante durante la pandemia. Uh-huh. Y que empezaron a retener a muchos de los usuarios que la banca tradicional no había logrado captar. Lo que pasó fue pues un poco que no se terminó estructurando una unidad digital, tal vez como la estructura que tienen estos neobancos, y al final pues no fue tan exitoso como esperaba Banorte. Uh-huh. Y eso ha además reportado pues pérdidas de casi 300 millones de pesos en el primer trimestre del año, que bueno, pues no es poca cosa. Banorte ya anunció que se va a deshacer de esta unidad de negocio, la puso a la venta, está ahora sí que evaluando qué es lo que va a suceder con esta apuesta realmente fallida y que pues no logró sobrevivir en un entorno competido, que es el sector financiero mexicano. Y es que es verdad, desde la pandemia tenemos estas fintech, neobancos, bancos digitales que se disputan desafortunadamente y en gran medida a los mismos clientes que ya tienen cautivos muchos bancos, y ahí radica precisamente uno de los principales problemas de Bineo. Varios expertos le señalaron a nuestra colega Luz Helena Marcos que la poca diversificación de productos y un banco matriz, en este caso Banorte, que competía al mismo tiempo con Bineo, fue fundamental para que el proyecto tuviera, digamos, o estuviera destinado al fracaso. En contraste, Manuel Rivero, director general de Hey Banco, una de las primeras instituciones financieras en nuestro país que decidió separarse de su matriz para emprender el camino por vía propia de la digitalización, mencionó que las claves del éxito que han tenido es que nacieron con su propio espíritu bancario, cuentan con tecnología propia, y su exmatriz Banregio no compite en lo absoluto con los productos que tiene Hey Banco, es decir, el tema de la tarjeta de crédito,
las cuentas de captación. Hay una diferenciación clara también en los mensajes, algo que nunca existió desafortunadamente en este producto de Banorte. Ahora, también el entorno financiero está cambiando de manera significativa, el cambio en las tasas de interés a nivel internacional, pero sobre todo en México, le han restado atractivo a muchas de las fintech que competían justamente con eso, con tasas y rendimientos elevados. Una vez que ese entorno comienza a transformarse, es que vemos también una reconfiguración que al final del día, bueno, una de sus primeras víctimas, Bineo. Sí, completamente. Y bueno, para seguir con los buenos pasos, también Matías Núñez, director de Open Bank en México, comentó también cómo este banco digital de Santander empezó como un modelo de negocio aparte y también como una apuesta que hizo un modelo de negocio distinto a su matriz, ¿no? Entonces, como para poder ver estas claves y no repetir el caso, Núñez justo le decía a Luz Helena que, bueno, pues son una buena opción o han sido una buena opción porque mantienen como que esta frescura que tienen las fintech, tienen esta experiencia de usuario digital segura que hace que los usuarios pues la consideren como una opción viable, se pueda mantener como una opción a elegir, pero además dentro de la infraestructura del banco. Entonces, eso hace que haya tenido muy buena aceptación. Además de que es un modelo de negocio que ha llegado incluso antes a algunos países o como prueba más allá de Santander. Entonces, creo que eso también es una de las diferencias importantes que hubo con respecto al caso de Bineo. Y que bueno, se puede aprender en errores de humanos, entonces también podemos volver a intentar esta parte de digitalización. Errores de humanos, pero cuando pierdes 300 millones en un trimestre, la verdad es que hay de errores, la verdad. Y sobre todo también hay de experiencias a experiencias. Pero bueno, platíquenos, queridos podescuchas, si ustedes están en un banco tradicional, si se cambiaron a una de estas fintech, a uno de estos bancos digitales, cuál ha sido su experiencia. Y si no se han cambiado, también platíquenos ahí en la cajita de comentarios en Spotify o en cualquiera de las plataformas en la que nos escuchan, en nuestras redes sociales. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Les da desconfianza todavía? ¿Todavía sienten que no está suficientemente bien desarrollado el mercado? Y si ya se cambiaron también, cuéntenos qué les hizo tomar esta decisión, qué les hizo dar este paso. Pero bueno, la siguiente nota a mí sí me da mucho miedo. Quienes me conocen saben que tengo un ligero temor a volar. No es un miedo paralizante como le sucede a mucha gente, pero no es mi actividad favorita. Pero esta nota de Suara de Luna sí me puso un poco los pelos de punta porque tenemos un déficit de controladores aéreos en México. Y bueno, ojo, también a nivel internacional, sucede en Estados Unidos, pero aquí en nuestro país tenemos este problema también que ya compromete la seguridad aérea y esta es una de las razones por las que vemos una tensión constante del desgaste físico y mental que tienen los controladores para lidiar con el tráfico aéreo en tiempo real es enorme y bueno, esto ya tiene en estado de alerta a muchos pilotos y a muchas aerolíneas. Pues mira, yo no tengo temor a volar y tengo temor por esta nota. La realidad es que, justo lo mencionabas, ha habido casos ya en Estados Unidos que han señalado que una de las causas por las que ha habido algunos accidentes y que empezamos el año 2025 con varias noticias de accidentes aéreos, tenía que ver con el déficit de controladores pues aéreos. Y en el caso de Estados Unidos, pues bueno, ya se tuvieron incluso cifras como el choque entre un avión de American Airlines y un helicóptero militar en Washington que dejó cerca de 70 muertos el 29 de enero. Pero también en el tema ya del déficit que tenemos aquí en México, está entre un 350 y 500 controladores aéreos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues si no tienes, los que tienes, los tienes trabajando de manera pues extenuante, con jornadas laborales mucho más largas, y eso implica que estén cansados y que pueda pues eventualmente una persona cansada cometer error.
estos errores humanos. Para poner estas cifras en perspectiva, este déficit entre 350 y 500 controladores aéreos que mencionaba Aire, hay 62 aeropuertos en nuestro país y casi la mitad de ellos operan únicamente con un solo controlador por turno, y esto hace que deban trabajar 7 horas sin poder retirarse de esa posición, que además pues nos ocurre a cualquiera de nosotros que después de 1 hora, 2 horas máximo, cuando estás en un tema de concentración profunda, hay una fatiga natural, mental, física, emocional. Ahora, estas jornadas se han vuelto una verdadera locura, y es por ello que tenemos de verdad serios problemas y altos riesgos de que existan accidentes lamentables, accidentes además de nuevo provocados por este cansancio y por estas distracciones. Y bueno, ya la industria de hecho está advirtiendo sobre este riesgo. Ya José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, pues habló de este compromiso que existe, porque obviamente a partir de este trabajo dependen muchas vidas, entonces ya empiezan a alertar sobre la necesidad. Y en paralelo también Cintia Martínez, Country Manager en México de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, reconoció que ya se están buscando pues carreras, el impulso de carreras afines, también para que puedan tener esta opción de carrera como controlador, porque la realidad es que pues sí, tenemos 1,000 controladores, necesitamos más o menos un poco más del 50% más, para que estos que estén trabajando pues no estén cansados y en efecto no se puedan evitar lo más posible accidentes. Así que si están pensando estudiar algo, adolescentes que están en casa, tal vez esta es una buena opción, porque seguramente además el hecho de que haya escasez de talento significa que puede tener un mejor salario usted. Y yo podré viajar un poco más tranquilo. Pero bueno, vámonos ya con nuestra última información, porque de la lente de 2 fotógrafos también se combate el cambio climático. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, las cámaras de Sean Gallup y de Christina Mittermeier se han convertido en testigos del impacto del cambio climático. Ya conocemos muchas imágenes drásticas de cómo se está transformando nuestro planeta para mal, pero también este par de fotoperiodistas han capturado la esperanza de quienes luchan por preservar el planeta, y eso es algo que ha destacado muchísimo estos dos personajes, y además que aquí queremos reconocer porque también está este otro lado de quienes están combatiendo todos los días el deterioro de nuestro planeta. Y yo creo que ahora sí que una imagen puede ser muy poderosa y al final poder estar viendo el deterioro del medio ambiente a través del arte te puede generar mucho más conciencia. Y es una de las labores que ambos están haciendo. En el caso específico de Mittermeier, pues de hecho es una activista y embajadora que ha pues logrado con la fotografía transmitir la urgencia por hablar estos temas a través pues del arte fotográfico. Y esto pues más allá de reconocer el trabajo que están haciendo a escala fotoperiodística, pues también es el trabajo que están haciendo a escala de activismo por hacer que el medio ambiente sea un tema urgente en las agendas de organismos internacionales, de gobiernos y de políticas públicas, para que pues tengamos todavía glaciares, podamos tener bosques, podamos tener ahora sí que naturaleza como la han retratado ellos. La ciencia a veces es difícil de entender, los datos se nos olvidan pronto, sin embargo las imágenes perduran siempre o normalmente en nuestra memoria, especialmente estas imágenes tan potentes que han generado tanto Gallup como Mittermeier. Así es que son trabajos realmente especiales que buscan enfrentar esta desensibilización del público y sobre todo poner en relieve que hay cosas también positivas en este combate que vale la pena dar, porque pues
hasta que Elon Musk no lo consiga, a Marte no nos iremos y aquí tendremos que vivir. Pero bueno, muchas gracias, Ere, por habernos acompañado en este episodio ya de mitad de semana. Me encanta, muchas gracias, Gons, por la invitación. Y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Además de que leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Bueno, nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.